Hermanos, eh, es, es un símbolo, y no solo un símbolo, sino que es una autoridad delegada para nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucita, recuerde que esto lo hace él después de resucitar. Al resucitar, él le da a cada uno de sus hijos ese gran anuncio. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí hay algo muy interesante: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué él anuncia esto? Porque desde años en la antigüedad, hermanos, desde la caída del hombre, el hombre había perdido esa autoridad. La bendición de reinar, la bendición de ejercer esa autoridad, el hombre, el enemigo se la había arrebatado. Cuando el hombre se dio y cae en pecado, cae en desobediencia. Pero inmediatamente después que Jesús resucita, él hace ese anuncio. ¿Por qué? Porque él, a través de su sangre, a través del sacrificio, recuperó toda la autoridad que se había perdido. Entonces, podemos reconocer tres cosas importantes. En este tema analizaremos tres cosas importantísimas. La primera, que Jesús es la fuente de autoridad. Jesús es la fuente de autoridad y es la bendición más grande que los hijos poseen. Dice en el libro de Lucas 10:17 que volvieron los 70 con gozo. Jesús primero envía a 12, pero después envía a 70. Mire las noticias que traían. Y esto es algo que tiene que repetirse nuevamente en nuestro tiempo. Dice: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque en el tiempo que Jesús activa esta bendición, él trae, hermanos, no solo sanidad, no solo la predicación del evangelio, la predicación del reino, sino que trae liberación para los cautivos. Y mire el verso 18, me agrada mucho y me llama mucho la atención. Y les dijo, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ok, ahora Satanás estaba en un estado descendente. Ahora él lo ve caer como un rayo. Y él les dice estas palabras: he aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Escuche esto: nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto me llama mucho la atención y habla, hermanos, de la autoridad que tiene que ejercer la iglesia. Cuando estuve recientemente en Hawái, me venía un pensamiento que yo lo compartía a la iglesia. Y el pensamiento que yo compartía acerca de la autoridad delegada, yo ponía la figura de un policía. Y le decía a la iglesia en ese día si ellos respetaban al policía porque era grande, o porque era pequeño, o porque tenía autoridad. Y todos inteligentemente respondieron: respetamos a la policía porque está vestida de autoridad. Hay un poder que ha sido delegado sobre ellos, hay armas que se les ha dado y tienen derecho a usar esas armas porque están revestidos de autoridad. Ahora, el Señor Jesús confronta o recibe a sus enviados, a los que envió. Los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y este es el primer aspecto. Jesús es la fuente de autoridad.
el nombre de Jesús comenzó a cobrar renombre porque ahora ya no era él. Ahora eran sus discípulos los que estaban siendo enviados y revestidos de autoridad. Entonces, ellos regresan con tremenda noticia y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto es bien importante, porque él era la cabeza. Él era el que había vencido, el que había tentado a Jesús. Pero ahora había una guerra que él la estaba perdiendo. Pero no la estaba perdiendo solamente por Jesús, sino por sus seguidores. Los demonios estaban siendo sometidos. Y Jesús habla de él como fuente de autoridad y dice: he aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones. Recuerde, esta promesa es una promesa activa aún en este tiempo. He aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Toda fuerza. ¿Por qué habla de toda fuerza? Ustedes se recuerdan que en la primera lección nosotros hablamos de cómo el enemigo está organizado y que el enemigo, hermanos, tiene sus jerarquías, y por eso Jesús dice sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Esto es algo bien importante, son promesas que tenemos que anotarlas, porque muchas veces en guerra espiritual mucha gente tiene temor de lo que el enemigo puede hacer, pero él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es un enemigo vencido, siempre y cuando tú reconozcas la fuente de autoridad que habita en Jesús. Pero Jesús les dice esto: no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese sea el regocijo, esa sea la activación. Ahora, ¿por qué? Porque sus nombres estén escritos en los cielos. Un hombre decía esto hace muchos años. Él decía: si un hombre y una mujer, su nombre está escrito en el cielo, esto representa que es un hijo. Y si es un hijo del Señor, amado, está conectado al corazón del Padre por medio de Jesucristo. Entonces, ese hijo tiene la autoridad, porque los hijos poseen autoridad. Cuando un padre es dueño de algo y funciona, amado, como padre verdadero, entonces los hijos son los herederos. Entonces hay algo importante que yo quiero recalcar en este principio de autoridad. Mire lo que sucede. Había un hijo, la historia del hijo pródigo, el que había desperdiciado. Y yo creo que hay dos tipos de pródigos. Yo siempre lo he dicho. Hay un hijo pródigo que malgasta lo que se le confiere o lo que se le da, y hay otro que no usa lo que se le da. En la historia esta, nosotros solo hablamos de uno, pero en realidad yo siempre he hablado de los dos pródigos, de uno que había malgastado todo y el otro que no había usado, porque cuando vio la fiesta y vio todo lo que pasaba, se enojó. Es otro tema, pero se molestó, hermano, porque le dice al padre: yo siempre he estado contigo y nunca me has matado ni un cabrito. Y el padre le contesta: todo lo que tengo es tuyo. Si no se comió su cabrito, si no usó de autoridad para gozar de los bienes del padre, era porque él no quería. Entonces malgastaba sus bienes no usándolos. Pero vamos a proseguir. Dice el verso 22: pero el padre dijo a sus siervos, escuche esto porque esto es un texto poderosísimo: sacad el mejor vestido, dice, y vestirle. Esto habla de cobertura.
de cobertura espiritual. El padre, cuando hay hijos, hermanos, que reconocen paternidad, paternidad en todos los aspectos, paternidad espiritual, paternidad del alma y paternidad física, todos los aspectos de la paternidad activan bendición. Cuando usted honra a Dios, Dios lo honra. Ejemplo, dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. No honre a Dios y usted va a pasar necesidades, va a pasar escasez. Pero cuando usted honra, pues va a tener. Cuando usted tiene un padre de alma que equilibra sus emociones, su voluntad y sus sentimientos, usted va a ser privilegiado. Cuando usted tiene un padre físico que pueda darte consejos o puedas activar en ello la bendición, usted va a ser activado para otro nivel. Pero mire, el verso 22 sigue diciendo: y poned un anillo en su mano. El anillo representaba autoridad. Un anillo en la mano de un rey era una autoridad que no se podía abolir ni en media ni en persa cuando era sellado con el anillo. Ahora, dice esto: y poned calzado en sus pies. Tres aspectos de cobertura. Primero vemos la cobertura del vestido, que representa la cobertura del cuerpo, la cobertura espiritual. Cuando cuando somos hijos y estamos cubiertos por un padre, hay una cobertura espiritual. Pero el padre no solamente levanta esta cobertura o da esta cobertura, sino que también otorga el anillo de autoridad en su mano. ¿Para qué? Para activar una bendición especial sobre su vida. También activa el calzado en sus pies. ¿Por qué? Porque el padre es el que prepara para poder seguir avanzando en la predicación del evangelio. Hay una nueva palabra, una nueva enseñanza. Pero además de esto, el padre trae el becerro gordo y lo mata. Comámoslo y hacemos fiesta. Esto habla, hermanos, de la honra que tiene el hijo al él convertirse en hijo, porque ser hijo es una bendición. Tienes herencia, tienes fiesta, compartes de la bendición. Ahora, dice algo aquí: porque mi hijo, note bien, mi hijo muerto era. Porque cuando te alejas de la paternidad, hay un peligro, te mueres. Y ha revivido. ¿Por qué? Porque había vuelto. Se había perdido y estallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué conectamos esto con los hijos, amado? Porque cuando hay un hijo, hermano, que reconoce autoridad y que la autoridad es dada por el padre, hay bendiciones sobrenaturales que se activan. Pero usted me dirá: ¿qué tiene que ver esto con liberación? Sí, porque, amado, la bendición del apóstol Pablo decía: aviva el fuego del don de Dios que ha sido dado por la imposición de mis manos. Habla en las manos, hermano, hablan de los ministerios, hablan de la activación de los 5 ministerios que un padre, un apóstol, activa en hijos. Ahora, hay algo importante que también quiero compartir, y es cómo hacer uso de la autoridad delegada, porque muchas veces nosotros somos investidos de autoridad, somos hijos, reconocemos que la autoridad de Jesús está, reconocemos que tenemos que estar habilitados por un padre, que un padre es el que nos activa y nos bendice, pero, escúcheme, pero muchas veces no podemos hacer uso de esa autoridad delegada. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, escuche esto, intentaron
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, hijo judío, de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire qué tremendo. Este pasaje es algo importantísimo analizar. ¿Por qué? Porque muchos queremos hacer uso de la autoridad sin saber reconocer los principios de autoridad. ¿Por qué se mencionan los dos personajes? Se menciona a Jesús y se menciona a Pablo. Uno, porque Jesús es la fuente de la autoridad, eso no cabe duda. Pero Pablo, ¿por qué? Sencillo, porque Pablo, hermano, se constituyó como un padre. Fue constituido como padre de la iglesia gentil y, por no decirlo, también parte de la iglesia judía. Entonces, los demonios que se mueven en sus jerarquías saben, incluso sabían, los principios de autoridad. Ellos sabían quién era Jesús, que era la fuente de la autoridad. Y sabían que Pablo tenía autoridad, porque en el texto anterior lo menciona. Dice que hacía el Señor milagros extraordinarios, enfermedades, y los espíritus malos salían. Pero ahora, ¿por qué en los otros no funcionó? Invocaron el nombre de Jesús, sí. Invocaron el nombre de Pablo, que no era necesario, porque los demonios conocían quién era Pablo. Pero el nombre de Jesús era la fuente de autoridad. Pero aquellos no estaban bajo autoridad. Entonces, ¿qué nos enseña el pasaje? Nosotros tenemos que vivir para funcionar, hermano, porque hay tanta gente batallando con espíritus inmundos sin poderlos vencer. Sencillo. No se sujetan. Primero, no reconocen la autoridad de Jesús. Y lo segundo, no pueden sujetarse a un padre. Porque el enemigo no podrá dar brega, no podrá dar guerra. Estoy usando algunas palabras que usan en otros lugares, pero no podrá dar lugar al enemigo, hermanos, en esa guerra no le puedes dar tu lugar. Si tú estás bajo autoridad, tú vas a tomar el lugar. Tú vas a ser la persona que ejerce la autoridad. Tú vas a ser la persona que te muevas en ese poder y autoridad. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros, cuando batallamos en contra de los espíritus, amados, por no reconocer la autoridad que hay en Jesús y no reconocer la autoridad que hay en nuestros padres, porque, hermanos, qué tremendo este tiempo. Muy poca gente quiere respetar autoridad, pero sí quiere ejercerla. Y los demonios son astutos, no vamos a decir inteligentes, son astutos, y ellos saben quién respeta y quién no respeta. Y aquel que respeta autoridad y está bajo la autoridad de un padre, amado, usted no va a tener una batalla larga. Usted va a tener una victoria segura. Entonces, en sencillas palabras, quiere vivir una vida de milagros extraordinarios como los de Pablo, vive bajo la autoridad. Para Pablo, Jesús fue su autoridad. Él fue ganado por él, discipulado prácticamente por el Señor Jesús, instruido. El evangelio que Pablo recibe, lo recibe por revelación. Es el evangelio de Jesucristo. Pero algo interesante, algo poderoso, es que el apóstol Pablo vivió
A mí me agrada mucho, hermano, cuando él vivía sometido bajo la autoridad de su Señor. Ese, cuando oigo las palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado, cuando oigo las palabras, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, a mí me alegra. Pero algo lindo que me da tanta alegría es que este hombre sencillo, pero extraordinario, hermano, vivió una vida de sometimiento al Señor, a tal grado que él se negó a vivir y dio su vida para el Señor. Entonces, recomendaciones. Si alguien va a ejercer liberación, si alguien va a ejercer autoridad sobre los demonios, viva bajo autoridad. Someta, no se rebele, no sea desobediente, no se levante, no descubra, no maldiga sus autoridades. Sea un canal de bendición. Sométase siempre, amado, a estar en obediencia. Vivir bajo obediencia cuesta muchas veces. Vivir bajo autoridad cuesta. Pero qué lindo es saber que cuando vivimos bajo autoridad, hay un cielo que nos cubre. Hay un cielo que está listo el Señor para respondernos, porque los cielos estarán abiertos para su vida. Cuando hablo de los cielos, amado, hablo de la bendición que el Padre ha desatado sobre cada uno de nosotros. Entonces, autoridad es una autoridad dada. Para ir terminando, para ir concluyendo, tenemos que reconocer, tenemos que conocer qué autoridad tenemos. La autoridad que tenemos es la autoridad que Jesús nos ha delegado. Contra todo el enemigo, contra todas sus fuerzas. Nada nos hará daño. Pero algo importante es reconocer que Jesús es la fuente de autoridad. Cuando Dios nos empieza a usar, mi pastor dijo en una ocasión, y yo lo grabé muy bien, dijo, tenga mucho cuidado cuando Dios te empiece a usar. Nunca se te olvide que la fuente de autoridad es Dios y que el nombre que es sobre todo nombre es Jesús y que en su nombre podemos echar fuera los demonios. Ahora, sépalo bien, entiéndalo bien, que Jesús es la fuente de autoridad. La otra cosa que tenemos que tener bien clara es que esta autoridad se debe a que es porque somos sus hijos. No es porque seas bueno ni porque seas malo, sino que la autoridad delegada es porque tú eres su hijo. Tu nombre está escrito en el cielo. Eres importante para el Señor. Él te ha enviado, amado, para que cumplas el propósito. Él te ha vestido. Él te ha dado un anillo que te activa con autoridad. Él te ha dado un calzado de guerrero, un calzado para que hagas la guerra. Y Él te ha preparado una fiesta. Imagine ver caer a Satanás como un rayo, ver caerlo perdido. ¡Qué bendición! ¡Qué activación más linda! Es ver a alguien que está caído y pelear con el que está caído. Y el que te da autoridad dice, toda autoridad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué bendición! Eso es algo poderoso. Ahora, ¿cómo hacer uso de la autoridad? Bien sencillo. Viva bajo la obediencia, bajo la cobertura de un padre. Gracias a Dios. Hermano, hay gente que tal vez hay personas aquí que se activan, que son hijos de algún padre, de algún otro ministerio. Hermano, viva bajo autoridad. Pero los hijos de casa, vivan bajo la autoridad de la paternidad. Yo lo decía hace muchos años, si usted considera que yo no soy el padre que Dios le asignó, no hay problema, yo no me voy a enojar, no me voy a molestar. Los hijos, hermanos, son dados por engendramiento y el hijo posee la visión del padre, pero usted tiene que estar bajo autoridad.
para ejercer autoridad sobre los demonios. Ninguno que ejerce autoridad y no está bajo autoridad puede ser efectivo en ese trabajo. Así es que para hacer uso de la actividad, de la autoridad, reconozca la autoridad de Jesús, reconozca la autoridad de un padre y usted va a ser efectivo. Usted se va a gozar viendo la victoria que Dios le da cada día. Y por último, amado, algo muy importante de aprender en esta lección es que todo aquel que desee ejercer autoridad contra los demonios es necesario que viva una vida bajo de autoridad, no solo de Jesús, sino también de los pastores, de los líderes y del Padre que Dios te ha entregado. No me vaya a decir como un hombre que encontré hace unos días, hijo de otro ministro. Imagínense, me dice estas palabras: yo estoy solo bajo la autoridad de Jesús. Se oye bonito. Pero ¿quién es tu Pablo? ¿Quién es tu padre del alma? ¿Quién te cuida? Entonces, amado, es importante vivir bajo la autoridad de un padre para ejercer poder. Es más poderoso que las técnicas, es más poderoso que cualquier otra cosa. Es vivir bajo la autoridad y reconocer la autoridad de un padre. Les bendigo, mis amados. Les bendigo. Creo con todo mi corazón que cada lección transformará su vida y le indicará el camino correcto para que usted pueda seguir la línea correcta de la bendición. Creo con todo mi corazón que los hijos serán empoderados en ese tiempo y que usted recibe hoy toda autoridad que el Señor te ha dado y que usted será efectivo en el trabajo de la liberación, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Les bendigo, mis amados. Estamos contentos de poderles tener en esta noche, y yo declaro con todo mi corazón que viene un tiempo poderoso, viene un tiempo glorioso para la iglesia, donde miraremos manifestada la mano de Dios con milagros, prodigios y liberaciones, porque se levantarán hijos auténticos en cada casa. Un abrazo fuerte y que Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, que la revelación de tu palabra corra a los corazones de los hijos y que cada hijo pueda vivir bajo autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludos cordiales, mis amados, desde aquí de Alabama. Estamos en Bessemer, Alabama, gozándonos en una de las iglesias de esta casa. Les bendecimos, les pedimos sus oraciones. Regresamos a casa el lunes y estaremos en República Dominicana el día 16. Que Dios guarde sus vidas de manera sobrenatural. Bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga, pastor. Dios les bendiga, pastores.